de preguntas y respuestas. Si el tiempo nos lo permite, lo más seguro es que sí. Y obviamente si hubiera algún tipo de pregunta del área médica, estamos totalmente para servirles. Hay que aclararle a nuestro público escucha que no es médico, que ningún médico sabe todo. Hay muchos criterios, de hecho hay algunas diferencias de criterio dentro del área médica. Recuerden que el cuerpo humano es tan complejo que a la fecha no se ha podido descubrir todos los fenómenos de lo normal y mucho menos de lo que no es normal. Así que esto es una plática de lo que se tiene de información a la fecha y por supuesto qué es lo que tiene que ver nuestro donador de cisteína con este fenómeno que está pasando a nivel mundial, que tiene que ver en este caso con la diabetes. Bueno, yo voy a platicarles muy rápidamente. Dime, doctor Eduardo, sus órdenes. No, adelante. Sorry, no. Alguien compartió una especie de imagen, no sé qué será. Sí, por favor, Noemí Castellanos, muchas gracias. Gracias. De hecho, le pueden programar ahí, hay una forma de programar que nadie más pueda compartir. Doctor Gallegos, lo que pasa es que cuando se cambia, la persona que que comparte la pantalla nuevamente se vuelve a activar, así que si usted por ahí puede hacerlo, le agradecería para que no puedan compartir. Ah, ok, sí, una disculpa, claro que sí. No, adelante, no hay problema. No sabía que me habían hecho hospedador, una disculpa. No puedo, pero bueno, voy a, si ustedes me ayudan con esa parte. Muy bien. Mi papel el día de hoy va a ser hablar un poquito de la fisiopatología de lo que es la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Hay que aclarar que la palabra fisiopatología significa poder hablar de las alteraciones o del por qué surgen estas enfermedades. Y también aclarar que todo esto es a lo que se ha estudiado hasta el día de hoy. Les recuerdo que hay cosas que todavía no se saben. Increíblemente, aunque en las películas vemos grandes cosas de tecnología y todo eso, realmente todavía nos falta mucho por aprender acerca del porqué de las enfermedades. Sin embargo, una diabetes como tal, sea del tipo que sea, si es una diabetes mellitus, es una diabetes que se caracteriza por tener una elevación crónica de nuestros niveles de glucosa, ¿ok? Hay personas que a eso le llaman azúcar. Está bien, es una forma de decirlo, no es un término médico, pero es simplemente que nosotros tenemos que tener una cierta cantidad de glucosa, ¿sí? Una cierta cantidad de miligramos por decilitro en sangre, y cuando estos niveles de glucosa rebasan más de 126 miligramos por decilitro en ayunas, estamos hablando de que una persona tiene diabetes, ¿sí? Se le considera diabetes mellitus porque cuando recién se descubrió esta enfermedad, quien la descubrió fue porque la probó la orina y le supo a azúcar. Mellitus viene de la palabra dulce o miel, ¿verdad? Entonces decía, algo no está bien con este paciente porque su orina sabe a algo dulce, algo como tipo la miel. Y de ahí, estoy hablando de hace algunos siglos, y de ahí se ha ido estudiando lo que viene siendo este fenómeno de la diabetes. Esa elevación en los niveles de glucosa con el tiempo pues va afectando nuestra microcirculación, de esas pequeñas arterias chiquititas que se encuentran en el cerebro, en las retinas, en el corazón, en los riñones, en los pies, en cualquier parte del cuerpo donde haya una circulación muy pequeña. Se va afectando, se va destruyendo esa microcirculación y obviamente va afectando el órgano a la cual esa microcirculación está llevando a través de la sangre esos nutrientes, ese oxígeno, y de a poco ese tejido se empieza a dañar, se empieza a destruir hasta que ese órgano empieza a perder funciones o definitivamente muere ese tejido, ¿sí? Estamos hablando entonces de que la diabetes puede traer ese tipo de consecuencias y por tanto, después de afectar la microcirculación, empieza a afectar la macrocirculación. Esto es la circulación ya más grande, ¿ok? El origen de la diabetes es una serie de factores, se llama enfermedad multifactorial, porque afectan varias situaciones. Por supuesto, hay un factor genético, eso se sabe desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente para mucha gente no solamente se le puede echar la culpa al factor genético. O sea, hay un factor hereditario definitivamente. Eso es algo
que se sabe hace mucho tiempo, pero ya hay factores, entre comillas, nuevos, como nuestros cambios de hábito en la alimentación, las tallas, en el peso, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso se han detectado que hay algunos tipos de situaciones virales, algunas infecciones virales, que llegan a provocar problemas en nuestro metabolismo y particularmente a nivel del páncreas, que es la glándula que produce nuestra insulina de forma natural. De tal manera que, si te fijas, hay varios factores que pueden provocar la aparición de una diabetes. Ahora, dentro de las diabetes mellitus, y hablo de la diabetes mellitus porque aunque no lo creas, hay otros tipos de diabetes, ¿sí? Entonces, estoy hablando específicamente del tipo de diabetes en donde se eleva el nivel de glucosa. Vamos a hablar de que hay una clasificación. De hecho, hay varias clasificaciones de diabetes mellitus. Vamos a hablar de la clasificación en donde la diabetes se puede dividir en diabetes mellitus 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, ¿ok? A mí me tocó explicarte cuál es el tipo de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Antes de entrar en esta diabetes tipo 1 y tipo 2, déjame decirte que hay un espectro entre la gente que no tiene diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Y que tampoco tiene la suficiente cantidad de glucosa como para determinar que es diabético. Algunos médicos eso lo clasifican como prediabetes, ¿verdad? Hay personas que hacen una serie de estudios con glucosa y le pueden determinar intolerante a la glucosa, pero finalmente, aunque no está diagnosticado como diabético esa persona, tampoco tiene sus niveles de glucosa dentro de la normalidad. Y aunque algunos médicos no aceptan el término prediabetes, bueno, lo acepten o no, finalmente ahí hay un espectro en el cual simplemente podemos hacer mucho por ese paciente para que precisamente no caigan todos los fenómenos que pueden llegar a generar una diabetes, ¿ok? Entonces, vámonos primero que nada con la diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente, ¿ok? Es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de las células que sintetizan o metabolizan tu insulina, o sea, tu páncreas es capaz de fabricar su propia insulina, lo hace. La insulina es una sustancia que introduce tu glucosa adentro de las células para que las células tengan combustible con que funcionar. Simple y sencillamente que la diabetes tipo 1 se caracteriza porque se destruyen esas células del páncreas que son capaces de fabricar esa insulina. O sea, significa que cada vez se produce menos porque se empiezan a destruir de forma masiva esas células, se llaman células beta, que están en un área del páncreas que se llaman islotes de Langerhans. Hay que recordar que el páncreas no solamente produce insulina, también produce enzimas digestivas y otras hormonas, etcétera. Pero vamos a hablar, el tema que hoy nos interesa es el término de la insulina, por la situación de lo de la diabetes. Generalmente esas células se destruyen por un problema autoinmune. Esto es por una situación de que tu sistema inmunológico falla, en vez de defender ese páncreas lo ataca, no lo reconoce como algo propio, destruye esas células beta. Entonces al destruirlas, las poquitas que quedan, obviamente producen menos insulina y introduces menos glucosa a las células y todo ese exceso de glucosa se queda en la circulación, ¿sí? Y ya les expliqué que ese exceso de glucosa empieza a provocar fenómenos metabólicos inflamatorios con un estrés oxidativo muy elevado y a la larga va deteriorando los tejidos, iniciando por el área de la microcirculación, ¿ok? También se ha relacionado no solamente con fenómenos autoinmunes per se, sino también, te repito, por algunas infecciones virales, por exposición a cierto tipo de tóxicos, algunas situaciones de radiación, incluso en nuestra vida moderna a algunas situaciones de exceso de estrés, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero finalmente el origen es esa destrucción de esas células. Pero imagínate, cuando nos damos cuenta, cuando se empieza a elevar esa glucosa de forma importante, es porque ya se destruyó alrededor del 80 al 90% de esas células, ¿ok? O sea, ya cuando nos damos cuenta, ya hubo una destrucción increíblemente grande de esas células y es cuando ese pacientito, porque esto siempre es en los niños, ¿verdad? Esto es generalmente en los niños y entre más pequeños tienen un diagnóstico más malo, ¿ok? Empiezan a tener problemas de mucha sed, de mucha hambre, de que se adelgazan,
incluso llegan a debutar con una cetoacidosis diabética, se desmayan, vamos al hospital y resulta que se trata de una hiperglicemia grave, una cetoacidosis diabética. Entonces, para cuando pasa eso es porque ya se destruyó una gran cantidad de estas células y obviamente hay que empezar a ingresar esa insulina porque es urgente meter esa glucosa a las células para que éstas tengan energía con que funcionan. ¿Okay? A grandes rasgos, esto es la fisiopatología o la explicación de por qué pasa la diabetes mellitus tipo 1. Hay que recordar que esto es una información muy superficial, en palabras muy sencillas, pero yo creo que lo he explicado de una manera adecuada para toda la población. Y hay que recordar que esas personas puede llegar un momento en el cual se destruya por completo el total de las células beta y tengan que ser personas insulino dependientes de por vida. Aquí lo importante es saber que estos pacientitos llegan a tener un pequeño periodo después de debutar en el cual pueden controlar su glucosa sin medicamentos o con un poquito de insulina. Esa ventana es la que nos avisa que el cuerpo logró hacer un mecanismo de defensa y a lo mejor en ese periodo es muy urgente poder hacer varias cosas, entre ellos la alimentación, pero por supuesto sería una ventana de oportunidad impresionante para poder elevar niveles de una sustancia que se llama glutatión, que precisamente su función es regular el sistema inmunológico para que, entre otras cosas, se deje de destruir nuestras células beta y que sobrevivan todas las que hay. En un ser humano que no tiene diabetes, esas células tienen mecanismos de anti-apoptosis. Esto es que permite que se prolongue su vida útil por muchísimos años. Es un fenómeno que no todas las células del cuerpo tienen, ¿ok? Pero cuando una persona entra en ese estado de destrucción por diabetes, ese fenómeno se va. Y entonces esas células, aparte de ser destruidas por los anticuerpos, su tiempo de vida se vuelve más cortito, ¿ok? Sin embargo, todo eso puede ser muy ayudado si tú elevas niveles de glutatión. El problema es que en nuestra dieta actual, pues prácticamente ya no hay uno de los 3 aminoácidos con los cuales tú formas el glutatión, se llama cisteína bioactiva, y por eso la urgencia de que conozcas esta información, porque hay un producto que es un donador especial de suficiente cisteína como para que el cuerpo eleve rápidamente sus niveles de glutatión, regulando al sistema inmunológico y dándole una oportunidad extra a ese cuerpo de que deje de destruir esas células beta y que ese diabético tenga una oportunidad. Si no de dejar por completo la insulina, mínimo que no pase esa destrucción masiva y al menos que esos fenómenos de alteración en su metabolismo puedan disminuir de una forma muy drástica, ya que la mayor parte del daño de esos pacientitos tiene que ver con un estrés oxidativo muy elevado y nuestro glutatión es lo primero que va a hacer, disminuir rapidísimo tu estrés oxidativo y con eso favorecer la conservación de tu vista, o sea, esto va a ayudar en los fenómenos de lo que viene siendo los fenómenos de destrucción de tu retina, ¿verdad? Los fenómenos de destrucción a nivel de la circulación de tu cerebro, la microcirculación de tu corazón, de tus riñones y de tus pies, de tal manera que imagínate cuántas personas que tienen retinopatía diabética se pueden beneficiar, cuántas personas que tienen nefropatía diabética, pie diabético y neuropatía diabética, ¿sí? Estoy hablando no de magia ni de medicamentos, estoy hablando de los fenómenos lógicos, de darle una mejor nutrición a tu cuerpo, pero en este caso especializado, ¿sí? En darle una nutrición especializada a tu cuerpo para elevar esos niveles de glutatión, ¿sí? Entonces, no todo es medicamento. A esos pacientitos se les puede dar insulina, se les da medicinas para mejorar la circulación, se les da otros medicamentos para, etcétera, desinflamatorios, analgésicos, pero se nos olvida la parte más básica, la más importante de todas, que es darle al cuerpo los nutrientes que ocupa como materia prima para ayudarle a esos tejidos, en primer lugar, a disminuir su sufrimiento, ¿sí? Y en segundo lugar, a que puedan regenerarse de una mejor manera, ¿ok? Entonces, es la explicación a grandes rasgos de la diabetes tipo 1, y hay una diabetes tipo 2. Ese es el tipo de diabetes en el cual el paciente sí produce insulina, ¿ok?
nada más que a veces no tiene la calidad adecuada o las células se vuelven resistentes a su propia insulina, ¿ok? La insulina que debe de recibir de su propio cuerpo. Y esto significa que también pierden esa capacidad de introducir la glucosa a esas células, entonces esas células no pueden producir. Y todo ese exceso de glucosa en la circulación provoca fenómenos de estrés oxidativo muy importantes, ¿ok? Yo quiero aclarar que más del 90% de los pacientes diabéticos, más del 95% de pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2. O sea, los que son resistentes a su propia insulina, ¿ok? Y generalmente el diabético tipo 2, aunque también puede haber una cierta carga genética, también se relaciona mucho con la edad, se relaciona mucho con ese exceso de grasa, principalmente abdominal, ese sobrepeso, y bueno, algunos factores que tienen que ver con el tipo de alimentación. Son varias causas. La mayoría son evitables o son mejorables, ¿verdad? De hecho, una persona con diabetes tipo 2, con simplemente tener una alimentación sana, variada, que deje de comer lo que no debe de comer, con tener las tallas, más que el peso, las tallas que debe de tener, generalmente se deja de expresar esta enfermedad, ¿ok? Sin embargo, ellos también tienen ese tipo de fenómenos en el cual hay un daño en la microcirculación, igual puede haber un daño en la retina, en la circulación del cerebro. Estamos hablando de todo lo que son las pequeñas arterias de toda la economía de nuestro cuerpo. Hablo en particular de esas áreas porque obviamente son las más frecuentes, las más sensibles y las más dolidas por un ser humano. Así que pierda la vista, que pierda la función del riñón, que haya una amputación de un dedo, de un pie, de una pierna por ese pie diabético, son cosas graves, ¿ok? Obviamente ellos siempre van a requerir su manejo médico. Hay que recordar que un donador de cisteína es un nutriente, no es una medicina, ¿sí? Esto no suspende ni sustituye la figura del doctor y tampoco de los medicamentos, pero ¿qué crees? Tú no puedes construir tejidos con medicamentos. Las medicinas van a tener un papel sumamente importante y, por supuesto, este donador de cisteína tiene otro papel, es ayudarle a tu cuerpo a fabricar ese glutatión que requiere precisamente para que las células fabriquen más energía y con ello puedan hacer sus funciones, ¿sí? Eso también va a disminuir el estrés oxidativo, va a permitir la eliminación de toxinas, ¿verdad? Y eso también va a permitir que simple y sencillamente todas las células puedan funcionar un poco mejor. Disminuir demasiado esa situación del sufrimiento tisular o del sufrimiento de cada tejido de todo tu cuerpo, ¿ok? Generalmente este tipo de pacientes se les da medicamentos como metformina, como glibenclamida, acarbosa, o sea, medicamentos que le ayudan al cuerpo a disminuir. Quiero que escuches esta frase porque te va a explotar un poquito la cabeza si no sabes mucho de diabetes. Estos medicamentos disminuyen la glucosa en sangre, ¿ok? Pero simple y sencillamente no le hacen algo en particular a lo que viene siendo la fisiopatología de la diabetes, ¿ok? Lo único que saben hacer es disminuir los niveles de glucosa. Los fenómenos de la diabetes tienen que ver más con tu nutrición y la expresión o no expresión de esa genética que tienes sobre tu diabetes. Ojalá que me haya dado a entender. Yo con esto quiero terminar mi participación en esta primera parte que tiene que ver con explicar en términos muy sencillos la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y a maestra de ceremonias, a Claudia. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Maravilloso, ¿eh? Gracias. No tiene la voz Claudia, no sé si quiera participar directamente. Claudia, ahí está. Adelante, doctor Scholka, adelante, adelante. Gracias, bueno, doctor Miguel. una maravilla, hicimos ya varios, ya es un amigote de la casa y realmente siempre que te invito, siempre me maravillás. Ojalá podamos tener una horita o dos para escucharte, así hablas un poco de epidemiología, un poco de todo eso que realmente una cosa bárbara. La verdad es que a veces digo, bueno, le tendría que haber dado la hora a él y listo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias. Voy a poner... básicamente les voy a contar muy poco de lo mío. Yo soy profesor asociado en Northwestern.
Clau, empiezo directo, ¿no? Totalmente, doctor, adelante. Muy bien. Yo soy profesor asociado en Northwestern y mucho de lo que dijo el doctor García Gallegos lo voy a poner ya no solo en la fisiopatología, sino en la realidad. O sea, ¿por qué cada uno de ustedes, acá me tienen cuando soy chiquitito, yo soy maestro de profesión y luego estudié medicina ya de grande, y acá tienen mi hija médica y a ambos lados mis dos hijos que son ingenieros mecánicos. Y ahí tienen los futuros ingenieros mecánicos y médica a la derecha. Bueno, esto es como decía el doctor, pero en la práctica a nadie le gusta ni pincharse el dedo, pero lamentablemente es una catástrofe mundial. Esto es la prevalencia de diabetes en distintos países del mundo. Sí tomen en cuenta el color, porque la prevalencia no quiere decir la muerte por diabetes. Acá tienen a México, acá Estados Unidos y Canadá. Fíjense ustedes que en países que tienen servicio médico, esto es Suecia, Noruega y Finlandia, que tienen servicios médicos y culturales, sociales, o sea, que todo el mundo tiene el mismo servicio médico, tienen mejor cuidado y menos prevalencia de la diabetes. Culturalmente necesitamos cambiar esa prevalencia de la diabetes. Acá tienen a Chile con uno de los más altos índices, pero nosotros estamos entre el 8 y el 11% de la población. Esto es una catástrofe mundial porque lleva a esta cantidad de muertos. Mortality rate por diabetes. Ahora sí hay diferencia, o sea que en México la gente se muere más por diabetes, a pesar de que hay la misma prevalencia que Estados Unidos. Entonces acá sí es importante para el mexicano que emigra, y bien lo dijo el doctor Miguel Ángel, la cultura y la importancia de la prevención, que la voy a dar al final, porque a mí me toca esto de la enfermedad, la prevención, etc. Un poco está todo mezclado, porque esto es parte, como dijo el doctor, de la cultura, de cómo comemos, qué es lo que somos. Y acá puse un poquito para que vean que estamos bastante parejos. En el año 2012, la prevalencia de la diabetes en México, 9.67, un poquito más alta ya en el 2016. 1 de cada 10 personas tiene diabetes, pero hay algo que dijo el doctor que es fundamental, que es la prediabetes. Prevalencia de sobrepeso y obesidad, ya vamos a hablar de lo que es el síndrome X y lo más importante de por qué nos volvemos diabéticos. Obesidad en adultos, 73%, 72%. Les voy a leer algo que dice 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. Peor está Estados Unidos. De 324 millones de habitantes, 88 millones de los adultos de 18 años, 34% de la población adulta va hacia la diabetes. Y 24 millones de los que son 65 y mayores. Esto es una catástrofe mundial. Y ahora me voy a dedicar específicamente, porque sabía que lo iba a tocar el doctor García Gallegos, de la prediabetes y cómo dijo, sin que yo le diga nada, de que ya están muertas esas células, que ya el páncreas está dañado. Miren ustedes la curva de secreción de insulina. Este es su páncreas. Este es el páncreas y vamos a ver si puedo después mostrarles por qué aumenta la secreción de insulina. Porque comemos basura. Porque no hacemos ejercicio. Porque no le damos de mamar a nuestros hijos el pecho y básicamente
no tenemos una condición buena. Así que vamos a llamar diabetes subclínica o síndrome X o síndrome metabólico o lo que ustedes quieran. Esas personas que tienen un azúcar normal y que las acaba de nombrar el doctor García Gallegos, ya vienen, tanto exigieron a su páncreas, y les voy a mostrar que las células del páncreas no se multiplican en proporción a las células del cuerpo cuando uno es obeso y come mal, lo que nosotros llamamos en Estados Unidos los chicos obesos malnutridos. Y ahí está como comienza a disminuir la cantidad de insulina. Hasta que finalmente, como dijo el doctor García Gallegos, empieza a subir el azúcar. Y tenemos esta famosa prediabetes que no existe, que hay que darle medicación, etc. Pero que sí podríamos prevenir cambiando nuestros hábitos, nuestra nutrición. Y como dijo el doctor García Gallegos, pensando en dar el donador de cisteína. Puse una radiografía de un pie normal y de un pie de Charcot, un pie diabético. Charcot descubrió, nunca supo por qué, cómo se destruyen los huesos del metatarso y del tarso, y que nadie sabe realmente por qué. Pero realmente esto es lo que pasa acá. Pero ya es muy difícil de prevenir. Podemos mejorarlo un poquito con la dieta, podemos mejorarlo con el famoso donador de cisteína, del cual hemos hablado ya en las heridas cómo actúa. Pero realmente esto hay que prevenirlo. Así empieza con una pequeña úlcera donde sea, en general abajo, y termina en esta catástrofe. Acá tienen otra úlcera y un típico pie de Charcot. Si ustedes no miran abajo, no ven esto. Un típico pie diabético, donde tiene neuropatía diabética, vasculopatía diabética y artropatía diabética. Esto son personas que empezaron muy temprano. Estos procesos de diálisis son en personas de 50 años, 55, que tienen 30 años por vivir. La causa más común, así es como es una arteria común. Estas arterias que ustedes ven que nutren al corazón, estas arterias se van tapando. Estas células que están acá se oxidan por la cantidad de azúcar, por la falta de nutrientes correctos, y poco a poco se va formando la placa arterioesclerótica, la famosa arterioesclerosis, que puede tapar totalmente y provocar el infarto de miocardio, el infarto de cerebro, llamado stroke o accidente cerebrovascular. Pero en los tres lugares que dijo el doctor, el ojo, el riñón y los miembros inferiores, esto es una catástrofe mundial. Puse una estadística de Wikipedia para que no crean que todo es nuestra compañía. Nosotros hablamos y somos conscientes de la importancia de que todo el mundo tome este donador de cisteína para mejorar realmente la salud, especialmente hoy donde la inmunidad, donde todos nos hablan de cómo lavarnos las manos, pero la inmunidad es parte fundamental. En el mundo hay 425 millones de diabéticos verdaderos, porque hay una muy buena proporción de prediabéticos, de gordos, de personas que están yendo a la diabetes. Entonces voy a hablar un poquito de este Programa Nacional de Prevención de la Diabetes. Y fíjense ustedes, comer bien, hacer actividad física, enfrentar el estrés. Y yo le voy a agregar acá el donador de cisteína. Si usted no sabe, pregúntele a la persona que le invitó a este webinar acerca del donador de cisteína. El donador de cisteína te permite desoxidar las células, que es lo que voy a hablar ahora.
lo que dijo el doctor García Gallegos, cómo prevenir esto. Entonces, estos son los tipos, ya habló el doctor de la diabetes tipo 1, diabetes del joven, diabetes del insulino dependiente, porque este es un problema autoinmune. 90% de los diabéticos son diabetes tipo 2 o diabetes producida en un 90% por la obesidad. Está la diabetes del embarazo, vamos a hablar en futuros de embarazo, glutatión y donador de cisteína. Y un 2% de todos los diabéticos son un famoso, los genes. Tienen un gen, son esos diabéticos que justifican a todo el resto. Porque viene y te dice, mira, mi tío o el Pepito es delgadito así y tiene diabetes. Muy bien, esos son las personas que justifican que todos los que estamos con sobrepeso veamos ese hombre que tiene mala suerte. No, ellos también tienen diabetes, no, muy pocos. La diabetes tipo 2 se produce en un 90 o 95% debido al famoso síndrome metabólico. ¿Cómo prevenir esta catástrofe que nombró el doctor? La retinopatía diabética, a ver si tengo algún, ahí tienen un ojo. Fíjense, un ojo normal, con todas sus arterias normales, sin exudados, sin sangrados, y cómo se ve claramente los sangrados, lo que llamamos muchas veces la retina en copos de algodón. Entonces, sí es importante que todos ustedes tomen, y para todos ustedes Ay, no estoy en el video. No, Ahí no, mejor. ahí está mucho mejor, Doc. Gracias. No me dijiste y no entré en el video. Para todos ustedes, yo no le estoy hablando a ustedes por ustedes mismos, les estoy hablando por sus hijos. Para que sus hijos no tengan un ataque al corazón a los 50 o 40 años. Para que esto no sea una catástrofe y le tengan que amputar primero los dedos. Que no tengan que ir, estamos hablando de un promedio, 60% de las diálisis se producen debido a la diabetes. 50% más de los ciegos debido a la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que explicó el doctor en la fisiopatología? Y yo lo voy a explicar un poco más en la histología. Este órgano se llama páncreas y está ahí adentro, en el abdomen. Acá tienen la vesícula, la famosa vesícula biliar, acá está el hígado que lo sacaron, y este es el intestino delgado. El páncreas, como dijo el doctor, tiene una función que permite diluir los nutrientes, tiene enzimas, pero tiene entre medio de todo ese tejido, este tejido que es fijo, no importa que nosotros engordemos, el número de células que está acá en los famosos islotes de Langerhans, estos son fijos. Y lo que pasa entonces es esto, mientras uno es delgadito, no hay problema. Esta es la insulina que necesita, ven que es la insulina. Pero cuando uno va pasándole esto, uno tiene más células. Así que el páncreas, que siempre tiene la misma cantidad de células, el páncreas tiene que trabajar más y más y más hasta que empieza a morir por oxidación de sus células. Las células estas que ustedes ven acá se empiezan a morir porque las excedemos, las tratamos de que produzcan, y es llevar al auto a 150 kilómetros por hora por 10 años. Así que el motor muere, no importa que sea Ferrari, BMW, el motor se muere. Y por eso es que acá es donde vamos a hablar más acerca del donador de cisteína. Lo que está arriba es la consecuencia, lo que está abajo es la causa. En ciertos estados de los Estados Unidos, la obesidad del niño se ha convertido en una catástrofe porque ahora vemos diabéticos tipo 2 de 14 años.
Ese chico va a tener una amputación a los 22, 24. Va a tener que ir a diálisis a los 30 años. Imagínense la catástrofe. Les aclaro que una ensalada promedio para una persona cuesta en $3.80 a $4.50, mientras que perfectamente con un cupón uno puede comprar en McDonald's lo que está comiendo este chico, una hamburguesa completa con queso y unas papas grandes, y no muestran la Coca-Cola. La Coca-Cola super size, super size. Se duplicó en 20 años la cantidad de Coca-Cola que te dan por el mismo precio en Estados Unidos. Así que, como dijo el doctor García Gallegos, ¿qué es el glutatión? El glutatión es lo que va cayendo acá. Va cayendo el glutatión y la célula se oxida y produce menos insulina, y menos insulina, y acá mueren parte de las células, y ya esas células no hay manera de recuperarlas, y se produce menos, y ahora el señor es prediabético, ya no puede mantener su azúcar de la mañana por debajo de 100, o su azúcar después de comer por debajo de 126. Así que una vez que llega la prediabetes, el señor tiene que decidir si le va a enseñar a su hijo a comer bien o si va a progresar y le va a dejar al chico la catástrofe que significa tener un pie diabético, una neuropatía, nefropatía, oftalmopatía o vasculopatía. ¿Qué hace el donador de cisteína? Eso logra, cuando uno lo toma, a ver si puedo pasar, cuando uno lo toma, logra pasar el estómago y esa cisteína entrar al intestino delgado. Normalmente toda la cisteína se destruye acá, o se destruye cuando pasteurizamos la leche, cuando cocinamos los huevos, pero esto específicamente es que se absorbe acá y entra a la célula, se une con estos dos bloquecitos y forma una enorme cantidad de cisteína. Y eso hace que uno pueda contrarrestar en parte esa oxidación que viene debido al sobrepeso, debido inclusive en la diabetes tipo 1, a esos anticuerpos. Me pareció maravilloso cuando dijo, tenemos esa ventana en que no todas las células del chico de diabetes tipo 1, esos chicos de 12, 10, 11, 18 años, que llegan a la emergencia con la acidosis diabética y que nosotros podríamos mejorar su futuro. Las células, y ahora sí, estas células parte están muertas, parte están oxidadas, y tenemos que salvarlas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos ejercicio? Ya lo van a ver, dieta, cambio en nuestra mentalidad, disminución del estrés y donador de cisteína. Estas organelas producen energía. Y esta energía, como en el caso del auto, producen, por eso tengo esto, en el caso del auto necesita salir los gases tóxicos. En las células los gases tóxicos se llaman óxidos radicales libres y los saca el glutatión, permite la limpieza. Y la donación de cisteína, la donación de cisteína que se produce hace que el glutatión mejore a la célula y con esa mejora mejore el desafío de salud. Entonces, para terminar, ¿cómo hacemos para prevenir esta catástrofe que está pasando en la familia de ustedes? No le echen la culpa al gobierno. Tampoco le echen la culpa al médico que ya les dijo hace 5 años que tienen que empezar a hacer ejercicio, que dejen de comer 16 tortillas por día, que bajen a 2 o a 3 como mucho, que coman frutos
orgánicos, preferiblemente rojos y verduras verdes, que disminuyan esa cantidad de carne, esa cantidad de grasa que tenemos. Entonces, ¿cómo empieza la prevención? Bueno, primero empieza con el embarazo. El embarazo es bien importante. El embarazo de personas obesas tienen que pensar que produce personas obesas. Lamentablemente hay muchísima relación entre el chico grande, ese que nace con más de 4 kilos, y la posibilidad tanto de la madre de tener diabetes como del hijo de tener diabetes y obesidad. La segunda es el amamantamiento. El chico que amamanta por 6 meses exclusivamente tiene menos posibilidades de tener diabetes de por vida, salvo que ustedes le den 3 veces por semana esa hamburguesa grasienta con todas las cosas y le digan que coma con tomate y lechuga para que coma verduras verdes y frutos rojos. Eso no es ni verdura verde ni frutos rojos. Y mucho menos las papas fritas, y mucho menos las papas fritas super size. La dieta tiene que empezar antes de que nazca el nene. Tienen que hablar entre usted y su esposa para decirle, mira, no tengamos un obeso. Dejemos de comprar los 2 kilos o esas bolsas que venden en el Costco de papas fritas, de chitos, de todo eso. Sáquenselo. Coman ustedes manzana y compartan la manzana con su hijo. Yo no digo que ustedes no coman alguna galleta, algún cookie, alguna vez helado, no digo eso. Digo simplemente que tengan cuidado con la obesidad, de que haya tanto ejercicio como dicen las dietas de esta prevención que dice que 5 días por semana hay que hacer ejercicio. La disminución del estrés. Las personas creen que porque trabajan 12 horas en el techo tienen mejor ejercicio. No, amigo, tiene que hacer ejercicio con su hijo si usted quiere prevenirlo. Y las 12 horas lo único que hacen es ponerlo más en estrés porque usted quiere mantener 3 casas y muchas veces se hace imposible. Qué suerte que trabajo 16 horas. ¿No? Lo hemos escuchado con el doctor. Y si uno trabaja 16 horas, es prácticamente imposible dormir 7 horas. Entonces, el tratamiento, y esta creo que es la última, Clau, por si acaso te digo, el tratamiento del pie diabético, hablamos en curación de heridas la semana pasada acerca de la neuropatía diabética. Hablamos de la pasta y de la crema del donador de cisteína. Creo que todavía está en el Facebook, ¿no es cierto, Clau? Muy bien, las personas pueden ir a buscar cómo hablamos de el problema de la neuropatía diabética, esas úlceras progresivas que mostré. No sé en México, pero sí en Estados Unidos el Medicare paga por 2 pares de zapatos anuales, justamente para prevenir esas úlceras que la persona no las ve porque se ponen zapatos que no corresponden al diabético. Esos zapatos le producen una pequeña ulcerita. El señor no revisa diariamente su pie y no ve la ulcerita. Como viene deformado el pie, como el pie que les mostré, el pie diabético, el pie de Charcot, se apoya donde no debe apoyarse y se forma la úlcera. Y la úlcera progresa. Y el señor cuando se revisa no puede ir. Y si no puede ir a un centro de curación o a su médico, enseguida trate de mirar tanto lo que dimos antes como lo que dimos hoy acerca de cambiar su dieta, etcétera, etcétera. Está el doctor Miguel que va a dar un montón de tips con suerte en las preguntas. Como el riñón diabético, la nefropatía diabética, el ojo diabético u oftalmopatía diabética y la famosa vasculopatía diabética en todo el cuerpo. Yo siempre le digo, si un señor tiene tapada 80% una de las arterias del corazón, con seguridad tiene tapada también la carótida, la cerebral anterior, alguna parte de las femorales, etc.
ese señor no puede pensar que porque le abran un poquito la arteria del corazón es una medicina fantástica. Eso es una medicina errada. Tiene que cambiar la dieta, hacer ejercicio, tomar el donador de cisteína, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos para prevenir y para tratar esta catástrofe que son los problemas del diabético. Clau, no sé cómo... Pues ya tenemos ahí varias preguntas, tanto para usted como para el doctor Gallegos. Ok. No sé si podamos empezar. Doctor, adelante. Yo sugiero, Claudia, no sé, Claudia, si gustes leernos algunas preguntas y ya sea el doctor Eduardo o un servidor podríamos contestarlas. No sé qué te parece esta idea. Perfecto, perfecto. Sobre todo las preguntas que sean como más puntuales, que sean muy directas, ¿no? Por favor. Sí, hablemos que la mayoría dice que, y creo que es una pregunta que es muy común para los dos, habla de qué cantidades necesita una persona con cualquier tipo de diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes del donador de cisteína. Creo que podemos generalizar en esa parte la respuesta. ¿Qué les parece? Bueno, me parece bien, bueno, no sé, doctor, si gusta usted contestar. Contestamos mitad y mitad. Yo voy a contestar de diabetes tipo 1. Adelante. Imagínense que yo estoy de guardia en el hospital. O como me pasó, que me llamó una pareja de médicos y me dijo, mire, mi hijo empezó a ir al baño durante la noche, tiene 14 años y está yendo 4 o 5 veces. Lo llevaron a testear y obviamente tenía azúcar en la orina y azúcar elevada. ¿Qué es lo que pasa si a ese chico, que está, como dijo el doctor Miguel Ángel, en esa ventana que podemos actuar, nosotros le damos el donador de cisteína? Posiblemente le ahorremos 68 o 64 años de usar altas dosis de insulina. Le salvemos algunas de esas células que el proceso antígeno-anticuerpo está produciendo. Ahora, ¿cuál es la dosis? Posiblemente 4 sobres para 14 años. Entonces recuerden que no existe la sobredosificación en el caso del donador de cisteína. El que tiene no solo experiencia en diabetes, más recuerden que yo conozco esto desde hace 3 años, pero en diabetes hasta en la población, porque él fue al que se lo querían comer los otros médicos de Aguascalientes, así que él les va a contar un poquito la experiencia de lo que es poder compartir esto, no solo en la diabetes, y sí, me acuerdo perfecto cuando hablaste de esto en Querétaro o en alguno de los desayunos de salud. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quisiera primero que nada hacer una pequeña aclaración. Yo no quisiera que nuestro auditorio pensara que tenemos la insensibilidad de no saber que algunas personas pues simplemente ya están en esta situación de salud, que se pudo haber prevenido, por supuesto. Me estoy refiriendo a las complicaciones de una diabetes mal manejada o por una mala dieta o por ambas cosas. Simplemente estamos hablando de que existe una pieza del rompecabezas en el tema de mejorar nuestra salud. Y ese tema, por cierto, es una pieza muy grande de ese rompecabezas. Tiene que ver con esa sustancia que tienes en todas tus células que se llama glutatión, ¿sí? Tú produces esa sustancia. La produces porque es la sustancia que le permite a tus células y por lo tanto a todo tu cuerpo mantenerse viva y mantenerse sana. Cuando se pierde ese glutatión, entre otras cosas por los fenómenos de la diabetes, pues simplemente empiezan a pasar fenómenos de salud muy feos que tienen que ver con un estrés oxidativo muy elevado, ¿ok? Este glutatión, tu cuerpo lo puede fabricar, lo puede sintetizar de una forma sencilla, pero para que tú fabriques algo, pues necesitas materia prima. Este glutatión es un tripéptido, es simplemente la unión de 3 aminoácidos, 3 nutrientes que se llaman aminoácidos. Uno de ellos se llama ácido glutámico, el otro se llama glicina y el tercero se llama cisteína.
Esa cisteína es muy difícil de conseguir en la dieta porque es muy escaso y es muy frágil. De hecho, es termolar y se destruye con el calor. Y desgraciadamente, prácticamente ya no está en nuestra dieta. Nuestra principal fuente en los seres humanos es la leche materna. Y tú sabes que después de cierta edad es muy difícil poderlo obtener de esa manera. También se encuentra en el huevo, pero bueno, como es una sustancia termolábil, si tú ese huevo lo expones al calor o a ciertos químicos, simplemente no se puede. Y después de la leche materna humana, cualquier alimento que tú me digas tiene cantidades insignificantes de esa cisteína en su forma activa. Y tendrías que conseguirlo de un alimento totalmente orgánico, sin contaminantes de químicos, de conservadores, de fertilizantes, de hormonas, de lo que tú quieras. Entonces, de ahí la necesidad de que el ser humano haya tenido que aprender a buscarlo de fuentes externas, como por ejemplo un suplemento nutricional, y hay un suplemento nutricional muy especializado en darte bloques inusualmente altos de esta cisteína en su forma útil para que tu cuerpo vuelva a tener esa materia prima con cual fabricar ese glutatión. Pregúntale a quién te invitó cómo se llama ese producto, pero quiero decirte que el producto en sí no es que cure algo, no cura nada, no es un antidiabetes, no es un antiviral, es un nutriente, pero es un nutriente que no está en tu dieta, por cuya deficiencia falta precisamente ese enorme pieza de rompecabezas que necesitas para tener una mejor salud, ¿ok? Entonces, hace muchos años, efectivamente, como dice el doctor Eduardo, yo empecé a manejar esta información en mi área local y fui un poquito atacado porque obviamente en la carrera de medicina pues nos enseñan a diagnosticar enfermedades, a recetar medicamentos, a hacer una cirugía, pero se nos olvida la parte más poderosa, incluso hasta más barata y con menos consecuencias, que es la medicina de primer nivel, la parte preventiva, la de poder nutrir bien al paciente, evitar que coma de ciertas cosas que no debe, conservar ciertas tallas, y eso reduciría las enfermedades y las consecuencias y los gastos de una forma muy impresionante, muy, muy impresionante, ¿sí? A mí me da ya mucho miedo el hecho de que precisamente yo para el año 2000 yo había visto proyecciones para el año 2025 en el área de epidemiología, se calculaban cerca de 330 millones de diabéticos. No hemos llegado al 2025, estamos en pleno 2020 y ya vamos en más de 450 millones de diabéticos diagnosticados verdaderos. Entonces, es realmente todo un tema. Y el problema con mis compañeros es que ellos creían que yo estaba como anunciando algún producto mágico o en contra de la ciencia, cuando que allá en primer mundo, principalmente en Canadá, están apostándole precisamente a los fenómenos de reparación del cuerpo por la vía lógica que es la nutrición, ¿ok? Entonces, esta marca de este donador de cisteína viene en forma de aminoácidos concentrados, una proteína, viene deshidratada para su conservación, viene en forma de polvo. Cada sobre del producto que es regular tiene 9 gramos de esta proteína, ¿sí? Y uno de los primeros pleitos que me eché con algunos médicos fueron nefrólogos, porque ellos decían, ¿cómo te atreves a darle proteína a un insuficiente renal? Y bueno, yo, sinceramente, dentro de mi humor, les decía, bueno, ¿y tú qué les das de comer? Y dice, pues yo les doy pescado, ¿verdad? Le digo, mira, el pescado es proteína, el pollo es proteína, hasta las manzanas tienen proteína. No es que no puedan comer proteína, todo el mundo necesita comer proteína, es simplemente entender qué tipo de proteína y en qué cantidad. Pero lo que sí te puedo apostar, y lo hemos, eso ya está bien sabido, ya no tengo pleitos con ellos, ya están enamorados de toda esta información, es que si a uno de los muchos órganos que les urge mantener sus niveles de glutatión normales al riñón, ¿verdad? Que por cierto es el tercer órgano que más glutatión ocupa de todo el cuerpo, porque es nuestro principal desintoxicador, es el órgano que se encarga de estar echando mucha basura, principalmente toxinas como la urea y la creatina. Entonces, no es un motivo de pregunta si necesitamos elevar niveles de glutatión o no. Ese glutatión tiene más de 1500 fenómenos que tienen que ver con la conservación del equilibrio de cada célula de todo tu cuerpo. No hay una célula que no ocupe glutatión para funcionar bien, ni una sola célula, ¿ok? Y tu glutatión se disminuye por una mala selección de los alimentos, como esa comida chatarra, la exposición también a la radiación, el simple hecho de cumplir años te va disminuyendo un poco tu glutatión,
pero también algunos fenómenos de lesiones, como por ejemplo esa fractura, esa quemadura, ese esguince y obviamente todas las lesiones que se dan en la microcirculación hablan en este tema de lo que tiene que ver con la diabetes, ¿sí? De tal manera que este producto no pretende curar algo en particular, es simplemente darte un aporte de nutrientes, pero es muy especializados en elevar los niveles de glutatión y con eso hacer el enorme fenómeno de disminuir el estrés oxidativo que está complicando a nuestros pacientes. Este producto pues, no va a sustituir ni tus medicamentos, ni a tus doctores, y mucho menos a los hábitos que debes de tener. Te repito, es una pieza de un enorme rompecabezas. Así Ahora, es. ¿cuánto necesitaría tomar una persona en el tema de diabetes? Perdón que haya hecho una aclaración tan larga, pero para mí es importante. Adelante. Ahora, como precisamente un sobre tiene 9 gramos, por cierto, cada caja contiene 30 sobres, sería, como dijo el doctor Eduardo, una persona mayor de 12 años puede requerir de 3 a 4 sobres al día. Puede tomar 6 o puede tomar 8, pero la verdad es que ese excedente va a ir a parar a la taza del baño. No hay una dosis de sobredosificación como tal de este producto, pero simplemente el cuerpo no lo ocupa. Y también aclarar que no existe algún producto que eleve más del 100% de lo que requiere el cuerpo de glutatión, porque las células tienen un fenómeno de retroalimentación negativa. ¿Qué pasa? Te lo tomas, el sistema digestivo lo absorbe, obviamente esto a través del sistema circulatorio se distribuye, eso eleva los niveles de glutatión, por lo tanto es un fenómeno gradual, no es un medicamento que te baje los niveles de glucosa, sino que al mejorar la función del páncreas, la insulina, y mejorar tu resistencia, o sea, disminuir la resistencia a tu propia insulina, empiezan a haber fenómenos de mejoría en tus niveles de glucosa, junto con disminuir tu estrés oxidativo. De ahí todas las maravillas que hemos estado viendo a través de mejorar la nutrición, particularmente entregando esta cisteína con este producto. Adelante, Claudia, me disculpa por Bueno, no, está perfecto y muchísimas gracias. Hay otra pregunta que... Claudita, perdona. No, dígame. Primero, nosotros ya hicimos para el uso, bien importante, porque si la gente va a empezar a preguntar otros usos, ya hicimos para heridas, ya hicimos para autismo, un webinar de autismo específicamente para las personas que tienen chicos autistas. La idea de esto era aprovechar, como ustedes vieron, al doctor García Gallegos, justamente por su conocimiento no solo del donador de cisteína, sino de la epidemiología y de las causas. El doctor es un especialista también en nutrición y sabe mucho. Una vez en una de las charlas dijo, usted no tiene la piel de hace más de 3 meses, o sea que su piel es lo que usted se nutrió en los últimos 3 meses. Y me pareció una cosa maravillosa en cuanto a qué es lo que somos. Y a mí me gusta mucho hablar de cómo vamos a hacer para que nuestros hijos coman correctamente. Porque si no, seguimos en la rueda que seguimos comprando y nosotros creemos que el nene de 1 año no ve la bolsa de papas fritas o las 6 cervezas que nos tomamos o las 12 o los que sean. Entonces, bien importante es que todo lo que hay en el inconsciente, hay un trabajo que voy a presentar el sábado que viene acerca de las cesáreas. Es un trabajo que es una maravilla de todas las cesáreas selectivas, sí, no sé, pero Estados Unidos llegó al 36% de cesáreas, Brasil al 50%, y bueno, empezamos a mirar a ver qué pasa con esos niños. Se los presento el sábado para poder contestar 2 o 3 preguntas. ¿Te parece, Clau? Perfectísimo. Y bueno, hablando específicamente de los diabéticos, y antes de que darle la palabra al doctor Miguel Ángel García, hacen una pregunta constante en cada uno de los Zooms, es en relación a este donador de cisteína para las personas que tienen problemas renales y que actualmente están inyectándose insulina. Y bueno, doctor Miguel Ángel, antes de hacer la respuesta a esa pregunta, adelante. No, está bien, de hecho esa pregunta está bien. Quisiera, ¿me la puedes repetir, por favor? Perdón. Sí, la mayoría de las personas hablan sobre si este donador de cisteína se le tiene que dar a las personas que actualmente tienen problemas renales
o están inyectándose insulina, porque la mayoría de los médicos que les recomienda dicen que no, porque esto es una proteína. Así que la respuesta es ustedes, adelante. Bueno, justamente eso fue lo que comenté hace menos de 3 minutos. En eso me Exacto. extendí mucho. ¿Sí? Para empezar, el término ¿se les tiene que dar? No. Nadie los está obligando. Es un medio complementario, no se puede determinar como tratamiento complementario. De hecho, es lo que quería yo ahorita hacer un comentario extra. Simplemente es una forma de mejorar la nutrición de nuestro paciente diabético y no diabético. Si es insuficiente renal, con el debido respeto, le urge tomar este producto, pero tiene que, no. Yo sinceramente, si fuera mi familiar cercano, no preguntaba, simplemente se lo daba, porque precisamente ese paciente, si es que estamos hablando de un insuficiente renal, porque problemas renales hay muchos, ¿no? Hay infecciones de vías, en riñones o vías urinarias, hay parásitos, hay muchas cosas, ¿no? Pero si esta persona está hablando de insuficiencia renal, justamente en eso fue lo que me entretuve mucho rato, explicando esa respuesta, ¿sí? Lo que me llama la atención es una pregunta de una persona que se llama María del Carmen, que dice, ¿podemos tomar los registros del aparato de glucosa para definir la cantidad de inmunocal a consumir? Hay que tratar de entender cuál es este mensaje. El inmunocal no es un medicamento, no es un medicamento, es un nutriente, es un alimento, ¿sí? Entonces, no es que tanta cantidad de este producto vaya a disminuir tantas cantidades de miligramos por decilitro de glucosa. Eso lo podemos calcular en algunos medicamentos, en la insulina, pero este producto no es una medicina. Lo único que hace es nutrir a todo el cuerpo, incluyendo a nuestro páncreas, y ayudarle al sistema inmunológico a que deje de destruir esas células beta y a que las células se vuelvan más, menos resistentes o más sensibles a nuestra propia insulina. Entonces, no es un medicamento que sirva como para decir, ahora tengo menos glucosa, ahora tomo menos de este producto. No es así de ninguna manera, ¿sí? Y aquí había otra pregunta, perdón que esté explicando. No, adelante, adelante. También hay una muy importante, no sé si estén de acuerdo. Permítame, más para acabar esta parte, perdón. más para terminar, miren. Y luego dice que qué cantidad de, es que esta pregunta sí es importantísima, porque dice que qué cantidad de este producto debe tomar un insuficiente renal que ya esté bajo diálisis. Allí sí esa respuesta sí tiene mucho grado de importancia, aunque el inmunocal no tiene propiamente un grado de intoxicación por cantidad. Los insuficientes renales sí es importante empezar con cantidades muy pequeñas, precisamente porque aunque les urge comer proteína, manejan muy mal su proteína. Entonces empezamos generalmente con medio sobre y vamos aumentando hasta llegar a un sobre, generalmente en los términos de 15 días a un mes, y cuando primero Dios, como pasa en la mayoría de las veces, mejora su urea y su creatinina, se puede incrementar generalmente a 2 sobres o más, según su mejoría. Pero es en el caso de los insuficientes renales y no como un mejorador de la glucosa, sino por los términos de que mejore su manejo de la misma proteína como tal. Ahora sí, discúlpeme, sería toda mi participación. No. Adelante. Clau, contesto rápido. ¿Cuál es el nivel de azúcar en ayunas? Es menos de 100, pero recuerde que si usted está acá, ahí, por ahí tiene menos de 100 porque todavía no está prediabético. Pero usted, como está con sobrepeso, como come mal, etcétera, ya tiene oxidación en esas células de beta del páncreas. Después de cada comida, nosotros toleramos mucho según el diabético, según la persona, según la edad, pero yo diría que después de comer una comida común es entre 140 y 160. Cuando uno empieza a perder las posibilidades, uno empieza a tener este problema. Sube lentamente el azúcar en ayunas, pero sí tenemos un gran estrés oxidativo en las células beta del páncreas. Dice, ¿cuántos sobres debe tomar una persona diabética al día? Lo acaba de contestar el doctor García. Hay una dosis, esa no sé si es importante, dice sí. No es una dosis para diabetes, porque dijo clarito el doctor García Gallegos, esto no es un medicamento, esto es un nutriente. Dice, muchas gracias, doctores. Tengo una pregunta
¿Cuáles son los criterios para iniciar tratamiento de insulina? El tratamiento de insulina lo hacen los médicos. Nosotros hablamos de cada uno de los médicos va a decir a qué edad. Voy a poner algo importante en cuanto a las edades. Pacientes míos, que yo los sigo desde hace mucho tiempo, que tienen 78 años, que su azúcar siempre fue buena, que mantienen una presión normal, vienen un día y tienen un azúcar un poco alto, no les encuentro el motivo. Ese paciente tiene menos riesgo de que le amputen el dedo del pie, porque yo sé que todavía nunca tuvo nunca tuvo diabetes hasta los 78 años. Y en 10 años, 15, es cuando va a sufrir las consecuencias severas de la diabetes. Así que a ese paciente va a ser distinto tanto la cantidad de insulina, la metformina, etcétera, etcétera. Nosotros acá hablamos de cómo va, qué pasa si ese señor llega a mi consultorio con 40 años. Bueno, dentro de 10 años o 15 va a tener las consecuencias de la diabetes. Va a dejar la familia desde los 55 años para ir a la diálisis. Durante 25 años, estadísticamente, un hombre en los Estados Unidos muere a los 76.8 años. Así que a ese señor o a ese niño que yo sé que va a desarrollar prediabetes o diabetes, tengo que ser más insistente y hacer una cosa poblacional, que dejen de comer lo que no hay que comer, que traten de que realmente uno llegue al ejercicio por lo menos 3, 4 o 5 veces por semana. Esa es la diferencia entre el de 78 y el de 38. El de 38 va a tener las consecuencias acá, el de 78 le voy a prohibir muchas menos cosas. ¿Por qué? Porque sé que recién empieza, por así decir. No es que no lo voy a dejar de tratar, y nosotros no somos acá los que vamos a decir cuánta insulina y cuándo va a ser el médico tratante. Adelante, doctor Miguel Ángel. Clau. Bueno, está la otra, ¿cuáles son los métodos actuales para diagnosticar la diabetes? Mira, Claudia, de eso te quería comentar, no es el papel de Correcto. de esta plática. Por eso lo pregunto, por eso lo hago. Métodos diagnósticos, cuáles son los criterios de uso de insulina, no es el motivo de la plática. Sin embargo, aquí hicieron una pregunta muy inteligente, Judith Tafur, que dice, y pregunta cuánto es el tiempo mínimo de evidencias de resultados positivos en pacientes diabéticos con el uso de este producto. Bueno, es muy importante saber que el promedio, para que uno pueda tener algún resultado que sea ya notable, el promedio son 4 semanas, son 28 días aproximadamente, pero yo aquí quiero hacer, aprovechando mi experiencia, una connotación o una observación muy fina. Hay que recordar que cada tejido de nuestro cuerpo tiene una velocidad de reparación muy diferente. De tal manera que hay tejidos muy rápidos en que comiencen su reparación, como es el caso de la piel. Hay tejidos de velocidad intermedia, como es el caso del tejido renal o el tejido hepático, y hay tejidos que son tan brutalmente lentos, como no tienen idea, como es el caso del sistema nervioso. Entonces, dentro del tema que el día de hoy nos reúne, que es el tema de la diabetes, y les repito, no es una clase de diabetes para ver cómo se diagnostica, cómo se tratan y cuáles son los criterios de la insulina y todo eso. Estamos hablando propiamente de la diabetes con respecto a este donador de cisteína. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, con el uso adecuado de este donador de cisteína, que eleva los niveles de glutatión, ese es su uso principal, puede haber un resultado, un promedio de 28 días. ¿Qué resultados? Generalmente empieza a mejorar los niveles de glucosa. Yo sé que hay miles de testimonios en donde eso pasa entre el tercero y el séptimo día, pero el promedio son 28 días. Pero hablando ya de lo que es la fisiopatología de la diabetes, pues obviamente una neuropatía diabética no va a mejorar en 4 semanas. Muchas veces llega a mejorar entre el segundo y el tercer mes, y estoy hablando de la palabra mejorar, ¿sí? Y estoy hablando cuando ese tejido aún puede responder.
hay que entender que muchas veces ya algún tejido puede estar totalmente destruido y este producto no hace magia, no puede aparecer algo que ya no está. Por ejemplo, si hay una retinopatía diabética, esto es una afección de la retina, en la cual la retina todavía está en una fase de reparación, obviamente ese paciente va a recuperar su vista, por supuesto, pero si esa retina está destruida, prácticamente inexistente, o esa retina ya no puede volver a funcionar. Y aquí es donde mucha gente se confunde, dice, bueno, ¿ya para qué me tomo ese producto? Si mi retina ya se destruyó, ya no voy a ver, pues porque tienes otra y porque también tienes otra microcirculación en otras partes, en todo tu cuerpo, tu cerebro, tus riñones, tus pies, etcétera. Entonces, esto nos obliga a entender, como decía el doctor Eduardo, o sea, si hay un órgano afectado es porque todos los demás también están afectados y no queremos que terminen con múltiples complicaciones como muchos diabéticos que llegan a quererse cuidar o manejar o tratar hasta que ya están en las últimas. Espero haberme dado a entender con mi respuesta. Adelante, Clau. Maravilloso. Está otra que a mí se me hace interesante, obviamente, porque soy mamá diabética, embarazada, puede tomar el donador de cisteína y en qué le pudiera ayudar. Adelante, Sí, doctor. sí, puede tomar, tenemos un montón, Clau. Yo diría que pongas el email que uso para contestar preguntas, porque si no vamos a estar y ya nos pasamos 15 minutos. Sí, en el embarazo vamos a hacer seguro dentro de 2 o 3 semanas un sábado donde hablemos de embarazo, glutatión y importancias, y vamos a mostrar, porque en esto sí es muy, muy difícil de convencer al obstetra y convencer al médico de familia que hace obstetricia de tomar algo fuera de lo que ellos conocen. Entonces sí vamos a hablar de quiénes se beneficiarían. Y quiero hablar de algo más importante. Existen muchos datos acerca del donador de cisteína. Lo más importante es que le pregunten a la persona que los invitó. Nosotros no vamos a decir, Raúl, en qué momento debemos indicar una hemoglobina glicosilada. Eso la indica el médico tratante, que no somos nosotros, ni ustedes ni nosotros. Si nosotros, el seguimiento de la diabetes, nosotros no tenemos nada que ver con el seguimiento. ¿Cómo se hace la pasta, Ricardo? Le decís, la pasta no está autorizada por el productor del donador de cisteína, pero sí yo la uso y la podés encontrar pidiéndole a la persona que te invitó. Después dice, buenas tardes, un hombre de 49 años con prediabetes. ¿Qué dosis máxima puede tomar? Y si le pueden dar platino. La primera es, no existe una dosis máxima, pero este hombre yo creo que le daría yo 4 sobres, creo yo que tengo que conocer quién es, y muchas de estas personas tienen otros problemas. Pero creo yo que sería lo que nosotros llamamos plan B, y para eso, Sandra, tenés que llamar a tu ascendente para preguntarle. Hay plan A, B y C. ¿Pueden mandarles preguntas privadas? Sí, Lorenzo Juárez te contesto que sí. ¿Cómo se toma el donador de cisteína? Le preguntás, Claudia Alejandra, a la persona que te invitó y él te va a decir, no tenés que ser médico. Muchas gracias, doctores. Doctores, ¿consideran bueno aplicar inmunocal directo al pie diabético? Bueno, eso vuelvo a repetir, Lupita, preguntale a tu ascendente. Esto es una cosa que va más allá de la charla. La charlamos y te diría que podés entrar a cómo tratar heridas en momentos de falta de hospitales, que la hicimos el sábado pasado y explicamos cuáles eran las opciones. Y todas están en Facebook, todas las charlas están en Facebook disponibles para que las personas las puedan ver, así que... ¿Le puedo dar 2 minutitos finales para que nos despidamos a Miguel Ángel? Totalmente, Doc, totalmente suyo el Zoom. Gracias. Acá hablan. Dale, gracias. Adelante. Y 2 preguntitas interesantes. Dice que si hay que tener cuidado con alguna uso de este producto, o si hay alguna contraindicación en los estadios renales 3, 4 y 5. Como les comento, no importa el estadio del paciente con insuficiente renal, le urge de alguna manera mejorar sus niveles de glutatión, y cuando les digo que le urge, no estoy exagerando,
pero sí hay una forma de calcular qué cantidad de ese donador debe de tomar. Le puedes preguntar a quien te invitó, por ahí hay un cuadrito que hace muy sencillo para la gente que no es médico poder saber cuánto inmunocal. Tiene que ver con la cantidad de agua que le permite tomar su médico tratante, ¿sí? Y bueno, dice aquí que tuvo pancreatitis, que perdió el 80% de su páncreas, que se puede tomar este glutatión. Lo voy a repetir varias veces, este producto no contiene glutatión. El glutatión oral, como lo explicó el doctor Eduardo, se destruye en el tracto digestivo, ¿ok? Esto es un nutriente, es una serie de nutrientes que sobreviven al tracto digestivo en suficientes cantidades como para que el cuerpo pueda fabricar más glutatión. Es una materia prima de excelente calidad que permite precisamente ese fenómeno a través del cual tú puedes fabricar glutatión. Y si tienes menos páncreas, te urge demasiado ver la manera de elevar esos niveles de glutatión, ¿ok? A mayor daño de algún tejido, no importa qué tejido sea, si ese tejido está dañado, se está elevando de forma significativa ese estrés oxidativo, el cual al principio es de manera local y finalmente se vuelve algo sistémico, ¿ok? Bueno, aquí están dando varios testimonios. Manda tus órdenes. Sí, no vamos a terminar. No terminamos nunca. ¿Cómo? No terminamos estoy tratando de contestar las preguntas más significativas, porque hay algunas preguntas que creo yo que son muy particulares, pero útiles, a eso me refiero. Pero siguen preguntando lo mismo, que cuáles son los criterios para mandar insulina. Hay que entender que esta plática no tiene ese enfoque, ¿no? Dice, tengo diabetes, se pone insulina, toma este producto, dice, ¿por qué me recetan los dos en lugar de los dos productos? Bueno, en realidad en cualquier diabético, cualquiera de las dos variantes de este donador de cisteína es útil. Nada más hay que recordar que el que tiene el nombre de Platinum tiene minerales alcalinizantes y creatina, lo cual permite que esta persona pueda sintetizar más ATPs, que significa más energía, y finalmente ayudarle a ese cuerpo a conservar mejor su alcalinidad. No sé si conozcan el término de la alcalinidad o no, pero el cuerpo humano debe de tener una cierta alcalinidad, y si algo nos arroja un poco hacia la acidosis, la diabetes y todos sus fenómenos, y si a esto le ayudamos con nuestra dieta de harinas, que es pan, galletas, tortillas de harina, pastas o cosas con azúcar como esos refrescos de cola, pues hacen que finalmente el cuerpo empiece a tener fallas. Serían mis 2 minutitos. Les quiero agradecer mucho. Créanme que no habría una forma de contestar todas las preguntas que se puedan ir generando. Yo como médico, a pesar de que me he preparado mucho en esto, cuando recién me presentaron este proyecto, realmente no hubo quien me lo explicara de primera instancia. Y a lo que voy es que hay tanta información accesible, desde médica hasta no médica, hay tanta información que realmente te puedes documentar. Esa es una plática amistosa en la cual hemos podido explicar con términos muy sencillos, desde el punto de vista de la diabetes, su fisiopatología, y cómo es que este donador de cisteína se vuelve una pieza muy importante en el rompecabezas de tu salud. Yo agradezco muchísimo la invitación, Claudia, muchísimo la invitación, doctor Eduardo. Al contrario, doctor Miguel Ángel. Gracias por decir que sí. Y importante, las personas que los invitaron a esta conferencia, esta charla, como dice el doctor Miguel Ángel, doctor Scholko, amigable, se pueden comunicar y creo que van a poder obtener mucho más información. Siempre es importante la información y creo que todo está disponible ahí para que se pueda compartir. Doctor Scholko, claro. ¿pedimos? Bueno, hay 4 personas que dicen, ¿cómo se consigue el donador de cisteína? Le contesto a José David, llama por teléfono a la persona que te invitó y te va a decir cómo se consigue. La persona que dice, ¿le puedo recomendar a una persona con espondilitis anquilosante? No dejes de llamar a la persona que te invitó. Yo tengo un amigo con esta mismísima enfermedad que anda muy bien. Y así siguen las preguntas de cuánto y cómo. Pregúntenle a la persona que los invitó, porque esto sí es muy importante para toda la gente. Creo yo que estamos al borde de cerrar
Clau, vos cerramos. Gracias, gracias, doctor Miguel Ángel. Un abrazo grande. Gracias, doctor Miguel Ángel. Es un sábado, sabemos lo que es y te agradezco mucho el haber participado, tu experiencia, tus ganas, tu enseñanza, etcétera, etcétera. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo, bendiciones. Un abrazo, que tengan un excelente sábado. Chao, chao. Bendiciones.